están a todos? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Espero que hayan tenido una buena semana. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema ya que se ha introducido en la clase anterior y tiene que ver la relación entre la tercerización y el tema de seguridad y salud en el trabajo. No se olviden que cualquier duda, consulta, pueden interrumpirme. La idea es que este diplomado o esta charla sea colaborativa, que podamos absolver cualquier duda, consulta que surja en el camino. Eso es en principio. Ahora, a ver, más o menos recapitulando lo que se ha visto hasta ahora, se ha visto un poco cómo se diferencia una intermediación de una tercerización. Por ejemplo, en la clase pasada vimos también el tema de la responsabilidad solidaria regulado en la ley de tercerización, y también vimos lo relacionado a las obligaciones concretas derivadas de la responsabilidad solidaria. También hemos ya visto cómo se diferencia una intermediación, una tercerización, cuáles son los elementos fundamentales, las características y demás. La finalidad de la sesión del día de hoy es tocar tres temas. El primero tiene que ver respecto a las consecuencias de la tercerización sobre la seguridad y salud en el trabajo. Y el otro tema tiene que ver con este deber de vigilancia de la empresa principal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, en la última parte vamos a ver un poco de la responsabilidad solidaria de la empresa principal frente, por ejemplo, a incumplimientos relacionados a medidas de prevención y demás. Entonces, la idea es un poquito introducirnos primero a ver si estos trabajadores que laboran en principio en la empresa usuaria, cuáles son sus derechos relacionados a la seguridad y salud. ¿Están protegidos? ¿No están protegidos? ¿Tienen distintos derechos a los trabajadores de la empresa principal? Porque recordemos que tanto en la intermediación como en la tercerización, lo que va a existir como presupuesto es el desplazamiento del trabajador. Entonces, el trabajador va a ir a laborar a un lugar distinto, o mejor dicho, a un centro de labores que le pertenece a esta empresa usuaria. Entonces vamos viendo y después pasamos al deber de vigilancia, el deber de prevención y la responsabilidad propiamente. El marco normativo en realidad tiene que ver mucho con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012, y también hay que mirar este tema desde la mirada macro. En el Perú, mejor dicho, forma parte, como ya se mencionó, de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, al ser parte, le es vinculante la decisión 584 de la Comunidad Andina y esta resolución 957 que trata sobre el reglamento del instrumento andino. Entonces, vamos a encontrar en este cuerpo normativo diferentes disposiciones aplicables al Estado peruano y por ende también al empleador en materia de prevención. Vamos a ver que muchas de las obligaciones son similares a las que tenemos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero de alguna otra manera, si hacemos un tema de jerarquía, pues esta norma tendría un marco general y mayor respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, el Perú no ha ratificado diversos convenios, pero a nivel internacional tenemos convenios tales como el 155, 166 y entre otros, y entre otras recomendaciones dadas por la Organización Internacional del Trabajo que más o menos regulan este deber de prevención del empleador. Asimismo, también vamos a tener aquí las normas que ya nosotros sabemos en materia de intermediación y tercerización laboral. La idea es que podamos diferenciar cómo se aplica en ambas figuras y, como les digo, cualquier cosa van comentando. Nosotros, uno de los primeros temas que se señaló que se va a desarrollar en este capítulo, en esta sesión, es ver los derechos de los trabajadores subcontratados, o sea, de los trabajadores desplazados, ya sea en la intermediación o en la tercerización. Entonces, si nosotros leemos el artículo 7 de la Ley de Intermediación, dice: los trabajadores y socios de trabajadores de las empresas de servicios y las cooperativas gozan de los mismos derechos y beneficios que corresponden a los trabajadores
sujetos al régimen de la actividad privada. Vamos a tener una disposición similar en el artículo 7 de la Ley de Tercerización, en el cual se equiparan los derechos de los trabajadores desplazados o tercerizados respecto a aquellos trabajadores que laboran dentro del centro de trabajo. Entonces, al tener los mismos derechos, uno de los derechos primordiales en materia laboral es la prevención de riesgos laborales. Y tiene que ver mucho con cómo el empleador previene accidentes de trabajo, cómo implementa un sistema de gestión en materia de seguridad y salud. Entonces, si nosotros leemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a volver sobre este punto, pero aquí se señala cómo las contratistas, subcontratistas y empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores que desarrollan actividades conjuntas dentro de las instalaciones de la empresa usuaria, pues en este caso se van a asumir ciertas responsabilidades. El artículo 68 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo regula las obligaciones concretas del dueño del establecimiento, o sea, de la empresa usuaria. Y, por ejemplo, se establece el tema del diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión. También se establece este deber de prevención, que es bien amplio, la verdad no desarrollan algo concreto, pero vamos a ver de qué cosas concretas debería ser este empleador como dueño de las instalaciones. Por ejemplo, la verificación de la contratación de seguros de acuerdo a la normativa vigente para cada empleador durante la ejecución del trabajo. Incluso acá ya se introduce el tema de la responsabilidad solidaria que pudiera generarse en caso la empresa tercerizadora o intermediadora no hubiera contratado estos seguros conforme a ley. Y por último, lo que es la vigilancia y el cumplimiento de la normativa laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí justamente en esta capítulo D es donde se regula el tema del deber de vigilancia, ¿no? Que esta empresa usuaria, más allá de que no sean sus trabajadores necesariamente estos empleados desplazados, pues igual va a tener que garantizar un mínimo de prevención, tiene que ver mucho con cómo planea el sistema de gestión, y segundo, asimismo va a velar por el cumplimiento de estas medidas por parte de la empresa, subcontratistas o las que brindan servicios especiales mediante intermediación o tercerización. Incluso aquí ya lo vamos a ver al final, pero se regula lo que es el tema de la responsabilidad solidaria frente a los daños o indemnizaciones que pudieran generar. Entonces, esto es en realidad el marco general o la introducción que quería hacer respecto al tema de cuáles son las consecuencias a efectos del trabajador respecto a una tercerización, ¿no? Los derechos del trabajador, como hemos dicho, van a ser similares a los trabajadores que laboran en la empresa usuaria, y respecto a la empresa usuaria va a tener un deber de prevención y coordinación respecto a ciertas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahora vamos a ir un poco más al concepto de qué implica este deber de prevención y qué implica el deber de vigilancia. Si nosotros hablamos del deber de prevención, el deber de prevención es definido como una piedra angular o como un hito importante dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se manifiesta este? Pues se manifiesta en el deber que tiene este empleador en el establecimiento de condiciones, medios, y la finalidad es que protejan la vida, bienestar y seguridad de los trabajadores. Entonces, es un deber complejo porque protege al trabajador en la ejecución de sus labores, y ahí es muy importante, por eso mencionaba en la clase anterior, la visión que se le da al centro de trabajo, ¿no? Para efectos de la intermediación y la tercerización. Ahora, ¿cuáles son antes de irme a esto, cuáles son el fundamento de este deber de prevención? Pues el fundamento se puede dividir en tres. Uno es que el producto de esta relación, estamos hablando de la empresa, de una relación binomia, o sea, empleador-trabajador, existe lo que se conoce el poder de dirección. Este poder o esta subordinación que existe respecto del trabajador y el empleador, quien tiene esta facultad de direccionar las actividades, pues debe al mismo tiempo
prevenir que ocurran accidentes o incidentes dentro del centro de trabajo. Asimismo, también se desprende de una buena fe contractual en el sentido de que debe establecer las condiciones mínimas, tomando en cuenta además que es el empleador quien proporciona las herramientas de trabajo y hace toda la evaluación o todo el sistema para la ejecución de las labores, ¿no? Establece cuáles van a ser, por ejemplo, los lugares a los cuales el trabajador tendría que desplazarse, cuáles son las tareas específicas, establece su manual de funciones y en función a ello determina los peligros y riesgos. Y parte de justamente este deber de prevención del empresario en materia de seguridad y salud. El fundamento constitucional y ya un poco más supralegal tiene que ver con aparte de la relación subordinada que existe entre el empleador y el trabajador, importa el tema de la vida y la seguridad e integridad del trabajador, ¿no? Como persona humana, y en ese sentido se puede decir que el derecho a la seguridad y salud en el trabajo es un derecho de trascendencia constitucional porque involucra otros derechos fundamentales como sería la seguridad y la vida, ¿no? Para poner un ejemplo, tanto es un derecho constitucional que en algunos ordenamientos jurídicos se establece el derecho a la resistencia. ¿Qué quiere decir este derecho a la resistencia? Pues imagínense que la vida del trabajador está en riesgo producto de un incidente o producto de un factor externo que puede dañar su vida y su seguridad. Entonces, el trabajador, en base a ese derecho, podría resistirse a continuar realizando las actividades. Y ello no puede implicar de ninguna manera, por ejemplo, la aplicación de sanciones o medidas disciplinarias por parte del empleador, porque claramente estaría afectando su derecho a la integridad y a la seguridad y salud. Entonces, eso podría ser un ejemplo de esta manifestación de derecho con categoría constitucional relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. Es más, hace poco, basado en este derecho de resistencia, modificaron lo que es la Ley General de Inspección, donde se le daba la facilidad a los inspectores de trabajo para que pudieran paralizar obras. Y ello en base justamente a prever condiciones de riesgo que puedan dañar la seguridad y la vida de los trabajadores. Entonces, estas facultades que se le han dado a la inspección de trabajo para paralizar una obra e incluso cerrarla, pues tiene que ver mucho con la protección de este derecho. Bueno, como les señalaba, asimismo, además de tener un fundamento constitucional, el tema de la seguridad y salud en el trabajo, lo encontramos en diferentes cuerpos normativos. Uno de ellos es esta decisión de la Comunidad Andina de Naciones, en el cual se establece que en todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deben basarse justamente en un logro de objetivos y directrices que estén relacionados a un sistema de gestión. Y para ello, para establecer un sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ver mucho la formulación de una política empresarial. Es básico la identificación de los peligros y riesgos. Los peligros y riesgos no necesariamente tienen que ser físicos. También ahora se habla mucho de los riesgos psicosociales, estos factores de riesgos psicosociales que pueden dañar la salud mental del trabajador. Por ejemplo, otra obligación concreta del empleador sería la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades dentro del centro de labores. Y, por ejemplo, informar a los trabajadores por escrito acerca de los riesgos laborales a los que se podrían ver expuestos, capacitarlos, prevenirlos y minimizarlos. Entonces, todas estas acciones en concreto forman parte de esta gestión integral del empleador. La idea es que en base a este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo pueda implementar políticas y directrices. Y todo parte, como bien señalaba, de la identificación de los riesgos y peligros. Ahora, eso es lo que dice la decisión de la Comunidad Andina, pero ¿qué es lo que dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Entonces, como para recapitular un poco, lo que hemos dicho es que, en primer lugar, estamos frente a un derecho con incidencia constitucional, la seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores. Segundo,
que en base a ese derecho, la norma ha establecido un deber de prevención que el empleador debería ejecutar. Este deber de prevención se fundamenta, uno, en el derecho del trabajador, que le es oponible, segundo, en el tema de la relación asimétrica o la subordinación que existe entre ambas partes, y tercero, justamente con este tema de la ajenidad también en los riesgos, ¿no? ¿Quién debe asumir los riesgos y quién está en mejor posición de hacerlo? Entonces, el principio de prevención va a implicar eso, ¿no? Esta mirada integral o esta responsabilidad integral del empleador. Ahora, las obligaciones que se derivan de este principio de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, van a ser una obligación jurídica concreta. Y es, como ya señalaba, garantizar los medios. Y ahí es muy importante tener en cuenta qué dice la norma. La norma no solamente protege al trabajador que tiene un vínculo laboral. La norma protege a todas aquellas personas que concurren, sean contratistas o subcontratistas, que concurren al centro de labores y prestan servicio. Entonces, si tenemos un personal intermediario o un personal tercerizado que le ocurre un accidente dentro de las instalaciones, pues en principio y en base a esta obligación genérica del empresario, pues quien tendría responsabilidad directa, en principio, como digo, sería la empresa usuaria, porque el incidente ocurrió dentro de las instalaciones del centro de labores. Ya quizás en una investigación posterior se podría determinar cuáles fueron las causas del incidente, pero en principio es el empleador quien debe responder, porque tiene esta obligación jurídica de garantizar las condiciones que protejan la vida y el bienestar de los trabajadores, sin necesariamente tener una relación de trabajo y justamente con la finalidad de tener todo un sistema integral de prevención de riesgos laborales. También implica una obligación genérica, porque esta obligación de protección de los trabajadores se extiende respecto a todas las labores y, por ejemplo, ahí es muy importante, en el Perú, si bien no existe lo que se conocen como accidentes sin interín, son aquellos accidentes en los cuales un trabajador se desplaza quizás de su centro de trabajo a su domicilio o viceversa, pero sí hay, o lo que sí regula la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es que el empleador va a tener que proteger o va a tener que prevenir cualquier incidente que se pueda dar en ocasión del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, si nosotros delimitamos en ocasión del cumplimiento de las obligaciones, pues va a ser muy importante tener en cuenta cuál es el ámbito, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser que existan trabajadores que para realizar sus funciones tengan que trabajar en campo. Me pongo a pensar en esos trabajadores que laboran dentro de los blindados que hacen transporte de dinero. Estos trabajadores pasarán un 10% dentro del centro de labores, ¿no? Y los accidentes no necesariamente van a ocurrir en el centro de trabajo, sino pueden ocurrir en el transporte que estos realizan en cumplimiento de sus funciones. Entonces, para ese caso concreto, el empleador tiene que hacer un mapeo de riesgo, ¿no? Tiene que identificar cuáles podrían ser los factores externos que afectarían la vida y seguridad de sus trabajadores. Por ejemplo, si estamos hablando del caso concreto de transporte, podría ser quizás un asalto, ¿no? El uso de armamento, porque ellos usan arma a la hora que van a solventar un cajero, que van a hacer este tema del cambio. Entonces puede ser que producto de la manipulación del arma ellos sufren un incidente y un accidente. El hecho de factores externos que se caigan del vehículo. El tema también de prevención a largo plazo. Imagínense el tema de la columna, estar sentado quizás determinadas horas en un solo establecimiento, en este caso en el auto, puede ocasionar problemas de lumbalgia. Entonces, todo este tema de riesgos que se pueden ocasionar producto de la ejecución de labores es lo que el empleador debería primero mapear y luego buscar las medidas de prevención concretas. Y como les digo, no necesariamente está relacionado el lugar físico del centro de trabajo, sino hay que entenderlo también de manera integral. Al lugar físico y cuando el trabajador
o en ocasión del cumplimiento de las obligaciones del trabajador. Muy distinto es el tema del accidente interín, porque en el tema del accidente interín está un poco más ligado a los traslados que tú haces quizás de tu domicilio al centro de trabajo, ¿no? Y que no necesariamente estás cumpliendo directamente con tus funciones, ¿no? O sea, tú tienes que ir a tu centro de labores porque es parte de tu obligación llegar, ya tú ves cómo llegas, pero no es que el empleador te haya mandado a esa posición de manera para que tú ejecutes alguna obligación determinada. Es importante esta aclaración. También conlleva una obligación dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque esta obligación de prevención del empleador se adapta a las circunstancias del momento y lugar. Y esto implica un mejoramiento continuo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y, por ejemplo, esta política del sistema de gestión debe ser actualizada periódicamente justamente por la propia disposición de la norma. Entonces nos ponemos en un contexto, por ejemplo, de pandemia. En este contexto de pandemia se han establecido, vamos a ver, algunas obligaciones concretas para el empleador, pero ya no estamos hablando quizás de un trabajo netamente presencial, ¿no? Podemos implementar medidas mixtas. Entonces, ahí realmente para lo que implica el trabajo remoto aún es un riesgo, porque el empleador no tiene dominio sobre el lugar donde el empleado presta servicios, ¿no? Si cumple con los temas de seguridad mínima, si enchufa, por ejemplo, su computadora para el día siguiente, cuáles son los problemas que se pueden originar en la columna, si tiene una silla adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, para el tema del sistema de gestión, estas nuevas modalidades que se están integrando y se están haciendo común, va a cambiar un poco la mentalidad de cómo gestionamos los posibles riesgos o incidentes que el trabajador pueda sufrir producto de la ejecución de sus labores. Entonces, es importante por eso tener en cuenta esta actualización que tiene que haber constantemente al sistema de gestión. Y ahora, como para ya tenerlo claro, este deber es del empleador, y como estábamos definiendo, el deber del empleador es respecto a las personas que laboran en su centro de trabajo o que laboran en cumplimiento de, ¿no? Lo ponemos en el caso de una tercerización. Puede ser que estemos tercerizando o una actividad concreta que puede ser el transporte, ¿no? Yo soy una empresa que me dedico a lo que es la recolección de objetos pesados, ¿no? O recolección de botellas. Pero la parte del transporte yo la tercerizo. Es una empresa a la cual yo le he dicho que tú te vas a encargar solamente del transporte de estos productos que yo estoy recolectando. Entonces, más allá de quién ejecuta la obligación, en principio la obligación, como sabemos en la tercerización, tiene que ser asumida por cuenta y riesgo del empleador, que sería el que con los contrata bajo la modalidad de tercerización. Sin embargo, puede ser que muchas veces estas obligaciones ocurran dentro, o mejor dicho, que el cumplimiento de las obligaciones ocurran dentro del dominio de la empresa usuaria. Entonces, cuando ocurren ya dentro del dominio de la empresa usuaria, es donde tenemos que ver qué obligaciones concretas va a tener esta empresa usuaria en materia de prevención. Entonces, si tiene dominio sobre la actividad o sobre las personas que realizan actividad en ese lugar específico, pues va a tener que implementar todo este sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Otras obligaciones a cargo del empleador, por ejemplo, es que los costos de las medidas de seguridad y salud no es asumido en modo alguno por el trabajador. Eso lo podemos encontrar en el artículo 62. En tanto es el empleador quien debe garantizar las medidas de prevención, pues cualquier implementación como la identificación de riesgos, como el mapeo de ciertos incidentes dentro del centro de labores y la contratación incluso del personal, pues va a ser asumida directamente por el empleador. Asimismo, hay acciones concretas, por ejemplo, la investigación de accidentes de trabajo, que requieren la participación de trabajadores. Puede ser que se lleven a cabo reuniones de este comité que se debe formar dentro de la empresa con participación de los trabajadores
y obviamente tendrían que realizarse dentro del horario de trabajo. Una manera de prevenir también accidentes de trabajo son las capacitaciones de prevención. Ahora, estas capacitaciones de prevención también tienen que realizarse dentro de la jornada de trabajo. Ah, no, yo decido hacerlo fuera de, pues tienes que pagarle horas extras, porque el cumplimiento de estas obligaciones no tiene que afectar la percepción de los ingresos de los trabajadores. Entonces, ahora en el contexto de pandemia, en aplicación del plan de vigilancia y prevención de propagación del COVID en el centro de labores, pues se habló mucho de esta capacitación, ¿no? Respecto a todas las obligaciones que se habían incorporado. Entonces, UNAFIL fue a inspeccionar y cuando solicitaba el tema de, oye, demuéstrame que has capacitado a tus trabajadores, había mucho de este tema, ¿cuál fue el momento en el cual tú capacitaste a tus trabajadores? ¿Estaba dentro del horario de trabajo? ¿Estaba fuera del horario de trabajo? ¿Le has reconocido por estas horas empleadas o no le has reconocido? El otro tema también, si ha sido de manera remota. ¿Cómo acredito la asistencia del trabajador si ha sido de manera remota? Y todo otro tipo de obligaciones que se pueden derivar justamente de las capacitaciones que se pueden dar para la realización de actividades. Ahora, otro tema va a ser quién está obligado a capacitar, ¿no? Va a depender mucho de quién tiene el dominio o quién sobre esta actividad. Cuando hablamos de centro de trabajo, ya podemos ver que la obligación va a ser de la empresa usuaria, porque ahí tiene que ver mucho con las condiciones físicas del lugar, las condiciones materiales del lugar, ¿no? Que cumplan con ciertas medidas de prevención. Ya cuando hablamos de las características concretas de la ejecución de las labores, pues ya estamos hablando de otra dimensión del sistema de gestión, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho el trabajador se encuentra capacitado o no, y ahí quien debería asumir la obligación, pues es la empresa tercerizadora. En tanto, está en mejor posición y conoce la actividad y puede prevenir cualquier riesgo laboral. También son obligaciones fungibles o producto de este deber de prevención también se derivan obligaciones fungibles. Por ejemplo, se permite que el empleador contrate a una empresa especializada para la gestión, implementación y monitoreo de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Tú puedes como empresa contratar a un tercero para que implemente y verifique el tema de todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud. Ahora, ello no va a liberar a la empresa del cumplimiento de las obligaciones. Eso quiere decir, si ocurre un accidente de trabajo, si ocurre un incidente, una enfermedad ocupacional, ¿contra quién van a demandar? Pues va a ser contra la empresa. En este caso sería la empresa usuaria o la empresa tercerizadora, dependiendo de qué obligación concreta se desarrolla, ¿no? O cómo ocurre en la circunstancia del accidente o incidente. Pero en principio yo sí puedo contratar a un tercero para que realice toda la gestión e implementación. Puede ser un especializado en la materia. Pero igual yo no me deslindo de mis responsabilidades en caso ocurra un incidente en el centro de labores. Y otra de las discusiones que hay en materia de prevención de riesgos laborales está relacionado a si es una obligación de medios o una obligación de resultados. Esto ya es un tema un poco más doctrinario, pero tiene que ver mucho hasta qué punto alcanza este deber de prevención del empleador, ¿no? Hasta qué punto alcanza la diligencia que debe tener el empleador en materia de prevención. Entonces, si es una obligación de medios, implica una diligencia necesaria, ¿no? Esta diligencia necesaria implicaría, ok, yo identifico los factores de riesgo, establezco las medidas de prevención, les doy equipos de protección personal, los capacito, y bueno, y vigilo si por si acaso hay un accidente, lo investigo. O sea, mi función acaba ahí estableciendo un sistema de gestión y demás. Pero ya una obligación de resultados tiene que ver o está ligado al hecho de que si un trabajador en principio sufre un accidente, tiene un incidente en el centro de labores, pues se podría presumir que quien tiene responsabilidad directa es el empleador, porque su obligación no acaba en el solo hecho
de implementar un sistema de gestión, sino que tiene que ser una vigilancia constante del cumplimiento de las medidas, que el trabajador se ponga correctamente los equipos de protección personal, que cumplan o que se investiguen de manera adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema discutido más que todo para el ámbito de cómo establecer las responsabilidades en una demanda de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene el empleador este deber y cuál es el ámbito de aplicación? Y también dentro de las obligaciones derivadas del principio de prevención vamos a tener obligaciones de hacer, de no hacer, de dar. Por ejemplo, la entrega de equipos de protección personal, realizar exámenes ocupacionales, evitar la exposición a riesgos de la mujer embarazada, identificar peligros y evaluación de riesgos y establecimiento de controles, lo que es el IPRA, ¿no? Mapa de riesgos, si tenemos un lugar en la empresa, colocarlo visiblemente para que las personas que pasen por el lugar puedan identificar cuáles son los lugares peligrosos y establecer medidas preventivas. Entonces, es muy importante todas estas obligaciones derivadas del deber de prevención que nosotros como empleadores deberíamos prever, ¿no? Ahora, simplemente para acotar, si bien existe este deber de prevención, dentro, por ejemplo, de lo que es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, lo que se conoce como el RIS, se pueden establecer las obligaciones concretas y cómo se ha planeado todo el sistema de gestión y asimismo implementar obligaciones para el trabajador, porque si ya la empresa está haciendo el esfuerzo de implementar todo un sistema de gestión, pues el trabajador va a tener determinadas obligaciones. Por ejemplo, colocarse los equipos de protección personal. Incluso en el reglamento interno de trabajo se pueden establecer medidas sancionadoras por el incumplimiento de estas disposiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si veo a un trabajador no utilizando la mascarilla o el protector facial? ¿Lo puedo sancionar? ¿No lo puedo sancionar? En principio, si tú has cumplido con entregarle en este caso, estos protectores sanitarios para evitar el tema del COVID, has cumplido con informarle cómo es el correcto uso de esto, pues en principio si no cumple, tú deberías sancionar. Es más, algunas empresas no lo sancionan y luego ahí se ve el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto tú, sabiendo que el trabajador estaba en una inconducta, no desplegaste las medidas disciplinarias correspondientes o reforzaste? Porque no solamente sancionar, sino reforzar que los trabajadores cumplen con estas medidas. Por ejemplo, en este caso concreto que estoy poniendo, ¿quién debería sancionar en el caso de una tercerización? Pues en el caso de una tercerización, como ya hemos señalado en clases anteriores, estamos en un contexto en el cual, si bien hay un trabajador desplazado, quien tiene el poder de dirección, pues es la empresa tercerizadora. Y en tanto tiene este poder de dirección, una de las manifestaciones es la aplicación de las medidas disciplinarias, ¿no? Entonces, si el trabajador incumple alguna medida, lo que puede pasar es lo siguiente. Puede ser que la empresa usuaria, en base a su principio de prevención, que hemos visto es un principio o un deber, disculpen, amplio, puede fiscalizar, ok, dentro del centro de trabajo, esta persona está incumpliendo una medida de prevención. Yo, esta persona que he identificado, no tendría por qué sancionar a este trabajador desplazado, sino lo que tendría que hacer es informar al supervisor de este trabajador sobre la medida detectada. Entonces, recién cuando la empresa tercerizadora, por medio del supervisor o quien haga las veces, se entera de este incumplimiento, pues aplicará las medidas disciplinarias. Es una manera correcta de gestionar el tema en un contexto de una tercerización. Porque ahora vamos a desplegar algunas preguntas al final de esta primera parte, de esta segunda parte ya, relacionado al tema de qué pasa si hay obligaciones que se cumplen por ambas partes, ¿no? Por la empresa usuaria y la empresa tercerizadora. Puede ser, como vamos a ver en los casos, que ocurran supuestos de desnaturalización, porque la idea es quizás prevenir un riesgo, pero al fin y al cabo estás asumiendo obligaciones que no te competen porque tú no eres el empleador, eres una simple empresa usuaria.
Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado sobre qué obligaciones concretas están asumiendo cada una de ellas. Como para resumir, las obligaciones concretas que va a asumir la empresa usuaria, pues están relacionados mucho al sistema de gestión en el centro de labores, ¿no? Ya las relacionadas al cumplimiento de las obligaciones del trabajador, pues estarán a cargo de la empresa tercerizadora o en muchas veces las empresas intermediadoras. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Me voy a verificar por si acaso. Ya, perfecto. Ahora, simplemente como para actualizarnos en este contexto, hace poco salió una ley, la ley 31246, en la cual se realizaban algunas modificaciones a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Las modificaciones incluían el artículo 49 y el artículo 60. Dentro de las obligaciones concretas, por ejemplo, de realizar exámenes ocupacionales, lo que se mantiene dentro de la norma es que el empleador debe practicar exámenes médicos cada 2 años, ¿no? De manera obligatoria, y todo eso tiene que ser asumido directamente por él. Se sigue manteniendo que los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador. Por ejemplo, en actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y término de la relación de trabajo, ¿no? A diferencia de actividades que no están comprendidas dentro de esta lista, que son consideradas como riesgo, registro anexo 5, pues van a tener que simplemente tomar exámenes cada 2 años y los exámenes de salida serían facultativos. Tanto los costos de los exámenes ocupacionales son asumidos directamente por el empleador. En el contexto de una tercerización, pues en tanto quien ostenta la calidad de empleador, pues la empresa tercerizadora va a ser el obligado a realizar estos exámenes médicos ocupacionales. No lo tendría por qué realizar la empresa usuaria. Como hemos dicho, la empresa usuaria está más direccionada al tema del sistema de gestión en el centro de labores, ¿no? O en concurrencia de esto. Ahora, algunas cosas que se han incorporado es este deber de vigilancia epidemiológica. Dice, en el caso de emergencia sanitaria, en este contexto actual, es obligatorio que el empleador ejerza la vigilancia epidemiológica en inteligencia sanitaria de sus trabajadores. Y esta vigilancia epidemiológica tiene que ver de diferentes manifestaciones. El simple hecho de vigilar que los trabajadores cumplan con colocarse los equipos de protección personal relacionados a la mascarilla, guantes se han establecido, más, o caretas, ¿no? Dependiendo de las condiciones que se han dado en este plan de vigilancia. O, por ejemplo, el simple hecho de tomar la temperatura al inicio de las labores o al inicio del centro de trabajo. Quien va a tomar la temperatura, pues va a ser siempre la empresa usuaria, porque en base a su sistema de gestión va a poder realizar este tema de vigilancia. Si hay una persona que tiene fiebre o tiene mayor a 38 grados, pues claramente se le va a impedir el ingreso por política de la empresa. Entonces, esta actividad concreta de vigilancia epidemiológica, pues siempre la va a realizar la empresa la empresa usuaria, porque es la que tiene dominio sobre el centro de labores y es donde van a concurrir quizás diversos contratistas o incluso personas externas. Entonces, este deber de vigilancia epidemiológica, como podemos ver, o esta vigilancia, va a ser compartida, en este caso, por la empresa usuaria. Las pruebas de tamizaje es otra obligación concreta que se ha desprendido de esta ley, que ha modificado recientemente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se señala que en caso de emergencia sanitaria es obligación del empleador ejercer la vigilancia epidemiológica e inteligencia, y eso tiene que ver mucho con las pruebas, ¿no? Las pruebas de descarga. Obviamente las pruebas no deben generar ningún costo o retención salarial para los trabajadores. Yo no te puedo cobrar a ti, trabajador, porque yo te realizo la prueba. La prueba es exclusiva responsabilidad del empleador. Entonces, ahí es un poco también de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, tus trabajadores que reportan sentirse mal o que reportan tener un síntoma,
lo puedes mandar a cuarentena, como una cuarentena preventiva por 15 días, o realizar pruebas de descarte en caso, por ejemplo, quiera solicitar su reincorporación y exista duda de que esta persona tiene COVID, ¿no? Ahora, ¿quién debe asumir la prueba en un contexto de tercerización? Es una muy buena pregunta. En principio, quien debería tomar estas pruebas debería ser la empresa tercerizadora como en su calidad de empleador, ¿no? Un contexto distinto al comentado, por ejemplo, respecto a lo que es la toma de temperatura, porque claramente la toma de temperatura no está tanto ligado a la protección del trabajador en específico, sino a todas las personas que concurren en un lugar, ¿no? Si incluso viene un tercero que no tiene vínculo laboral e ingresa al centro de labores, puede contagiar la seguridad y la salud, disculpen, de un trabajador de la empresa usuaria. Entonces, el sistema de gestión por eso de vigilancia es mucho más amplio que, por ejemplo, estas medidas concretas como sería la prueba de tramitaje o los exámenes médicos ocupacionales que ya le corresponderían a la persona que ostenta la calidad de empleador. Otras obligaciones concretas que se han dado producto de esta modificación legislativa, en realidad es una incorporación legislativa, es el artículo 60, ¿no? Lo que establecía antes el artículo 60 o lo que se mantiene es que el empleador va a proporcionar a sus trabajadores equipos de protección personal adecuada según el tipo de trabajo, riesgo identificado, y bueno, cuando no pueden eliminar estos riesgos, se van a verificar el uso efectivo de los mismos. Esto es muy importante porque ahí se establece la obligación de verificación. No solamente te doy los equipos de protección personal, ya tú ves si los usas, no, te los doy y yo tengo que establecer mecanismos para que tú cumplas con el uso de estos EPPs. Ahora, ¿de quién es la obligación en un contexto de tercerización? Pues claramente va a ser del empleador, ¿no? El empleador, en este caso la empresa tercerizadora, va a tener que entregar las herramientas, o sea, los equipos de protección personal a sus colaboradores. ¿Qué se está incorporando dentro de este artículo 60? Es que el empleador deberá entregar equipos de protección personal y los equipos de protección personal no deben generar un cumplimiento o retención salarial por parte de los trabajadores, ¿no? Además de tener o cumplir con estas normas técnicas. Hay resoluciones ministeriales, por ejemplo, respecto al uso de guantes, mascarillas y demás. Por ejemplo, si estamos hablando de términos sanitarios o epidemiológicos por el tema del COVID, pues también hay estándares sobre el uso de mascarilla y demás equipos de protección para evitar el riesgo de contraer el COVID, ¿no? Entonces, obviamente, ninguno de estos equipos debe implicar un costo adicional para el trabajador. ¿De quién es la obligación? Pues concluimos que la obligación es de la empresa tercerizadora. Dice, los CPP se entregan con independencia de la modalidad de trabajo. Y esto es una modificación muy importante que quizás ha pasado desapercibido, pero, por ejemplo, se puede entregar indistintamente del régimen laboral, ¿no? Eso ya tiene que ver con el público o el privado. E incluso se puede entregar a las personas que están realizando trabajo remoto, ¿no? Muchas veces piensan que el hecho de realizar trabajo remoto deslinda por completo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales al empleador. Y no es así. Esta misma norma ha resaltado el hecho de que en un contexto de trabajo remoto, el empleador igual debería entregar estos equipos, ¿no? Por ejemplo, si ha identificado como un riesgo inminente, incluso puede ser que tenga ya personas con este tema de lesiones en la espalda, pues deberá quizás implementar el tema de sillas, ¿no? Si por ejemplo, tengo trabajadores o identificado que la ejecución de las labores puede implicar algún otro riesgo, también pues tendré que entregar estos equipos para proteger la vida y seguridad, más allá de cuál es la modalidad de trabajo. E incluso dice, si al momento de la prestación no se encuentra en el centro de labores. Eso quiere decir, si por ejemplo, como señalaba en un caso, estas personas brindan servicios o fuera de las instalaciones, pues igual se le tendrá que entregar todos los equipos de protección personal. No hay excusa para no proporcionarlos. No sé si hasta esta primera parte o segunda parte hay alguna duda. La idea de esta segunda parte ha sido establecer un marco
de este deber de prevención y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hemos definido en qué consiste el deber de prevención, cuáles son las obligaciones concretas que se desprenden de la propia norma y cuáles, por ejemplo, serían las obligaciones diferenciadas respecto al empleador como empresa tercerizadora y a la empresa usuaria como la persona jurídica que se beneficia de la actividad del trabajador. Vamos a ver. Entonces vamos a hablar ahora un poco ya de la responsabilidad solidaria, que es otro de los puntos importantes dentro de esta parte. Hay que diferenciar un poco el ámbito de aplicación de esta responsabilidad en materia de seguridad y salud. Una cosa es la responsabilidad administrativa, que incluso está regulado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y otra cosa es la responsabilidad ya por accidente de trabajo, que tiene que ver con la responsabilidad civil. Ahí lo que se tiene que acreditar es el daño, la existencia de un acto antijurídico, no sé, el incumplimiento del deber de prevención del empleador y el nexo causal que existe entre el incumplimiento y la concurrencia del daño materializado en la vida y seguridad del trabajador. Claramente, cuando se da dentro de este contexto, como vamos a ver, se despliegan responsabilidades para ambos, ¿no? Ahí vamos a tener que discriminar quién ha incumplido su deber de prevención y desde qué ámbito, de acuerdo a las investigaciones que se hagan. Es un proceso muy distinto. En la vía administrativa, pues vamos a tener otro enfoque, porque ya la norma te va a establecer responsabilidades compartidas por ambas partes. Y creo que lo vimos en la introducción. El artículo 68 de la ley establecía algunas obligaciones concretas respecto a la empresa usuaria. Y es muy importante acá tener en cuenta las responsabilidades directas y las responsabilidades solidarias que pueden existir entre la empresa tercerizadora y la empresa usuaria. El artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece lo siguiente, dice, como título: responsabilidad por incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. En materia de seguridad y salud, la entidad empleadora principal, estamos hablando de la principal, o sea, la usuaria, responde directamente por las infracciones que en su caso se cometan por el incumplimiento de las obligaciones de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Personas que prestan servicios bajo modalidades formativas, practicantes, visitantes y usuarios. Los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Entonces ya la norma ya le da una responsabilidad directa, no es una responsabilidad solidaria. El empleador o la empresa usuaria, incluso le pone aquí la empresa principal, es la obligada a garantizar e implementar un sistema de gestión para prevenir cualquier riesgo o incidente laboral, sin importar el vínculo que exista con la que concurre al centro de labores. Pueden ser contratistas, modalidad formativa, terceros y todas las subcategorías que puedan darse, pero el empleador tiene una obligación concreta. Y lo más importante es que dice que responde directamente. O sea, ya es casi una responsabilidad objetiva, porque ya tú tendrás que acreditar que has cumplido con tu deber de prevención, pero en principio tú estás obligado a responder por cualquier incidente que ocurra en el centro de labores. Entonces, esa sería la primera interpretación del primer párrafo. Y del segundo párrafo dice: asimismo, las empresas usuarias y empresas de servicios temporales y complementarias, aquí está pensado en la intermediación, responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados a sus instalaciones. Entonces, esta responsabilidad directa no solamente es para el caso de la tercerización, sino también para el caso de la intermediación, porque nos damos cuenta que aquí hablan de empresas usuarias de los servicios temporales y complementarios. Entonces, si recordan las clases anteriores, habíamos dicho que las empresas intermediadoras normalmente llevan a cabo servicios
temporales o complementarios, a diferencia de las empresas tercerizadoras que ya asumen directamente una parte global de todo lo que es el sistema productivo de la empresa, ¿no? Puede dedicarse a una actividad en concreto donde tiene que asumir bajo riesgo y responsabilidad toda esta ejecución de actividades. Asimismo, es importante leer la Ley General de Inspección, que en el artículo 42, y ahí es donde se establece las responsabilidades, regula lo siguiente. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición normativa correspondan a varios sujetos conjuntamente, eso se da en el contexto de una tercerización, porque ahí vamos a tener la concurrencia del empleador como empresa usuaria, y esto va a desencadenar diferentes responsabilidades. Corresponde a varios sujetos, en este caso se cometen las acciones que se impongan. Estos responderán en forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y las sanciones que se impongan. Esta norma es bien genérica porque dice, ok, si concurren obligaciones concretas para ambas partes, tanto para la empresa tercerizadora como para la empresa usuaria, pues aquí se aplica la responsabilidad solidaria. Ambos van a tener responsabilidad. Vamos a dar cuenta que no es del todo así porque va a haber obligaciones concretas que le va a competir a cada uno, pero en principio es lo que establece la norma. El 42.2 dice, en materia de seguridad y salud en el trabajo, la empresa principal responderá directamente por las infracciones que en su caso se cometan por el incumplimiento de obligaciones de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Nuevamente nos basamos a este deber de prevención que debe tener la empresa principal en ocasión de la realización de actividades en el centro de labores. Entonces, nuevamente el foco en el centro de labores y quién está en mejor posición de prevenir un riesgo laboral. Asimismo, las empresas usuarias, la empresa de servicios temporales y complementarios, aquí estamos frente a la intermediación, responderán directamente a las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados. Nuevamente se resalta el tema de la responsabilidad directa que van a tener aquellas empresas intermediadoras por incumplimientos de este deber de garantizar o este deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si leemos en principio estos dos artículos, el 103 de la Ley de Seguridad y Salud y este 42 de la Ley General de Inspección, nos da la impresión de que ambas empresas tienen responsabilidad, una directa y otra compartida. No se deduce bien a quién le corresponde cada obligación concreta, pero más o menos hemos visto qué obligaciones van a estar en mejor posición de asumir relacionados, uno, al lugar donde se ejecuta el servicio, que es el centro de labores, y dos, relacionados ya a la ejecución de la actividad en sí misma por parte del trabajador, ¿no? Ahora, este cuadrito nos puede resumir un poco el tema de las obligaciones que va a garantizar la empresa usuaria y cuál sería su responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, la empresa usuaria, uno, va a garantizar el diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en materia de seguridad y salud, ¿no? Para todas las personas, bajo cualquier modalidad que visiten y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. En este caso, no hay responsabilidad solidaria. Aquí, la responsabilidad de la empresa usuaria es directa. La implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo le corresponde y es competencia de la empresa principal o la empresa usuaria. Porque es también, como señalábamos, bajo esa lógica, es quien tiene mejor dominio sobre la realización de las actividades o sobre la prevención, mejor dicho, de los riesgos laborales. Segundo, el deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores en todo el personal que se encuentra en sus instalaciones, ¿no? Aquí también nuevamente se señala el deber de prevención. La diferencia entre el inciso A y el inciso B es que en el inciso A estamos ya hablando de la implementación de un sistema de gestión. Un sistema de gestión, como lo señalamos al inicio, y cuando desarrollamos todas estas obligaciones concretas del empleador, es mucho más amplio porque implica crear una política
de cómo se va a implementar este sistema de gestión, parte también de identificar correctamente los factores de riesgos físicos, psicosociales que se pueden dar producto de la realización de actividades, parte también de revisar los factores de riesgos externos dentro del centro de labores y establecer una hoja de ruta o mapa de riesgo. Entonces, el sistema de gestión es algo integral. En cambio, cuando hablamos del deber de prevención, ya propiamente podríamos relacionarlo incluso con este deber de vigilancia, ¿no? Este deber de vigilancia que va a tener el empleador o la empresa principal respecto a cualquier trabajador o tercero, como sería el trabajador destacado, que presta servicios en el centro de labores. Entonces, nuevamente, en este caso no se va a dar lo que es la responsabilidad solidaria, sino va a haber una responsabilidad directa de la empresa usuaria. En tanto, debe garantizar que se cumplan con aquellas disposiciones que ha implementado dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver, creo que hay alguna pregunta. A ver, dice, buenas noches. Con respecto a un abogado litigante de una empresa, de un estudio jurídico, de una notaría, si se le ocurre un accidente, un robo o en cualquier otra circunstancia agravante, esa eventualidad, el daño que se le ocasione será responsable del empleador o cualquier situación o solo cuando esté en planilla. Cuando está con independiente, por recibo por honorarios o locación de servicios, sería responsable, ¿no? A ver, respecto a la primera pregunta realizada por Lucía, entiendo que habla de la concurrencia en un mismo lugar de diferentes personas. Dice, respecto a un abogado litigante de un estudio jurídico de una notaría, si se le ocurre un accidente, un robo en cualquier otra circunstancia agravante, esta eventualidad, el daño que se le ocasione será responsable el empleador. En realidad, como hemos estado ya conversando, el tema de la responsabilidad o el deber de prevención va a estar circunscrito, uno, al centro del trabajo. O sea, imagínate que el robo o el accidente ocurre dentro del centro de trabajo. Claramente, si el trabajador sufre alguna lesión dentro de este lugar, pues el incidente va a ser causado por un factor externo, pero quien tiene la obligación de investigar va a ser el empleador, en este caso, quien tiene dominio sobre el centro de labores. Puede ser que en este lugar de trabajo concurran diferentes personas. Me pongo a pensar, un tercero o una persona que no tiene un contrato, que no está en planilla. Un tercero, en este caso, igual, la responsabilidad del empleador van a ser muchas. Una de ellas va a ser el tema, por ejemplo, de investigar cómo ocurrió el incidente o accidente. Justamente para, en base a este sistema de gestión, o todo este sistema articulado, prevenir que ocurra nuevamente en el centro de labores. O sea, esta función escapa de la consecuencia directa del trabajador, al trabajador afectado, sino lo que se busca es garantizar las condiciones para todos los colaboradores. Entonces, ahí va a ser irrelevante si tiene la calidad de trabajador o si es un tercero que viene recibiendo recibos por honorario. Entonces, hay que delimitar un poco de qué obligación concreta estamos hablando, ¿no? Ahora, el tema de como le decía, la responsabilidad civil es otra cosa. En la responsabilidad civil tenemos que primero delimitar quién estaba o quién tenía el deber de prevención. Entonces, en materia de prevención, la responsabilidad directa, como ya hemos señalado, va a ser dependiendo del lugar donde ocurre el incidente. Si es en el centro de labores, pues quien tendría responsabilidad directa sería el dueño del centro de labores, más allá de la naturaleza del vínculo laboral que mantenga con la persona que ha sufrido el accidente en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. A ver, otra pregunta me han hecho también. Buenas noches, doctora. ¿Quién es el obligado a notificar accidentes mortales o enfermedades en caso de tercerización e intermediación? ¿La empresa usuaria o la empresa intermediadora? Mira, esto lo vamos a ver más adelante, pero en principio, en base a este sistema de gestión, pues quien
tiene mayor responsabilidad o responsabilidad directa es la empresa tercerizadora o la empresa, la empresa usuaria. Porque veámoslo de esta manera. Los trabajadores destacados, si bien van a realizar funciones en el lugar o el centro de labores implementados por la empresa usuaria, pues quien va a gestionar todo el sistema de prevención va a ser la empresa usuaria, o sea, va a tener una persona que quizás está verificando que se cumplan con todas las medidas de seguridad. Justamente hablamos de este deber de vigilancia, ¿no? Entonces, este deber de vigilancia, este deber de, oye, estás usando correctamente los equipos, ¿no? Ya, otra cosa es cómo yo, por ejemplo, sanciono, tendría que hacerlo por medio de un supervisor y demás, pero yo no voy a desquitarme o no voy a perder esta facultad de vigilancia. Entonces, como parte de esta facultad de vigilancia o como parte de este sistema de gestión, una de las responsabilidades es que yo tenga que reportar el accidente de trabajo, ¿no? Directamente, y no tengo que esperar, imagínense, teniendo en cuenta que hay plazos, esperar que quizás la otra empresa que ni siquiera conoció el incidente tenga que, uno, reportarlo y dos, investigarlo. Entonces, todos los incidentes que ocurren en un centro de labores son investigados por el Comité de Seguridad y Salud y está a cargo de la empresa usuaria, disculpen, la empresa usuaria. La empresa tercerizadora, en tanto no tiene dominio en el lugar de prestación del servicio, pues no va a tener mucha injerencia. Bueno, esas son las dos preguntas, igual lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Bueno, entonces para recapitular, cuando estábamos hablando de la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria, como bien señalábamos, implica todo la implementación del sistema de gestión, ¿no? Que estábamos explicando que es de manera amplia. Aquí no se regula una responsabilidad solidaria, sino tiene una responsabilidad directa. Segundo, estábamos hablando de este deber de prevención que está relacionado al deber de vigilancia de la empresa usuaria. Aquí tampoco hay responsabilidad solidaria. La responsabilidad es directa. Es la empresa usuaria quien debe vigilar que todo se cumpla y que se implemente adecuadamente todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos, ¿no? Ahora, estas dos últimas es donde se regula lo que se conoce como la responsabilidad solidaria. La propia norma, el artículo 68, la señala. Dice, la verificación